Hoy estamos resolviendo dudas acerca del DIU, dispositivo intrauterino, como método anticonceptivo, tanto la T de cobre, la T de plata, como la T de hormonas. Aquí en tu canal Voz a Voz con Jennifer del Valle. Bueno, entonces hoy me encuentro con Natalia. Aquí vamos a responder juntas muchas de las dudas que han empezado a surgir en redes acerca de este tipo de dispositivo intrauterino, que como ya sabemos es la T, que es un método anticonceptivo, que puede ser una T de cobre, una T de plata o incluso una T de hormonas. Y vaya que tenemos dudas, todas nosotras, y creo que en la época actual está como muy de moda la T. Sí. Antes era como, si una amiga me decía que tenía la T, se sentía un poco raro. Ahora creo que es raro quien diga no tengo la T o no tengo algún método anticonceptivo. Pero, bueno, ya, entrando en las preguntas y todo, hay varias dudas. Si tengo la T, ¿puedo quedar embarazada? Bueno, mira, esta es la pregunta del millón. Ajá, es que ya necesitamos saberlo. Saberlo, sí. Bueno, es importante tal vez aclarar, ¿verdad? ¿Cómo es que funcionan estas T's para poder responderte esta pregunta? Y bueno, voy a hablar primero de la T de cobre y luego voy a hablar de la T de hormonas. Cobre o plata son dos métodos que pues obviamente no son hormonas, sino lo que ocurre con la T de plata, por ejemplo, la T de cobre, es que ellos van liberando mensualmente, cada día se va liberando ese cobre, esa plata dentro del útero, ¿verdad? Y eso es lo que provoca una reacción inflamatoria adentro de donde está la menstruación, que es el endometrio, y este es el mecanismo por el que hace la anticoncepción. Entonces, al inflamar el endometrio, eso puede provocar dolor con la menstruación, y eso es lo que puede impedir, ¿verdad?, que el huevo maduro se anide a mitad de ciclo, que es la famosa ovulación, y entonces evitar que haya como tal un embarazo. Este es el mecanismo por el que actúa la T de cobre, por eso es que no se considera un método anovulatorio, es decir, la paciente siempre menstrua y siempre ovula con la T de cobre o la T de plata. Ahora, la T de hormonas, ¿verdad?, es una T que lo que hace es evitar que el huevo salga del ovario, o sea, el óvulo, no existe la ovulación acá. Entonces, el mecanismo por el que existe, digamos, la T de hormonas es que primero hace un tapón de moco en la entrada, digamos, como del cuello del útero, y eso impide, es el primer mecanismo por el que impide, digamos, el paso de espermas hacia el endometrio. Si alguno se va a colar por este tapón, ¿verdad?, que siempre puede ocurrir. El segundo método por el que actúa es que seca completamente el endometrio. En el caso de Mirena, por ejemplo, ¿verdad?, no hay menstruaciones, entonces no es un medio hostil más bien para el esperma para poder pasar ahí. O sea, el intento por tratar de llegar hace que no pase, se muere en el camino. Pero digamos que es muy pilas, ¿verdad? Y que siempre hay uno más pilas que todos y trata de llegar, ¿verdad? Entonces, el otro mecanismo que tiene Mirena es que también puede evitar la ovulación. Entonces, son tres pasos, digamos, muy importantes por el que no ocurre. Por eso es que actualmente es el método que tiene más efectividad. El Mirena. El Mirena. Yo tengo una duda. Con eso que no hay ovulación, pues no vería mi periodo, ¿me afecta en algo de mi cuerpo el hecho que pues algo natural no esté pasando? Sí, cada vez que utilizas un método que es un método de hormonas en general, siempre es la hormona la que va a hacer, digamos, como ese efecto. Suprime tu función ovárica, tu eje completito que te hace menstruar normalmente cada mes, y es ella la que va a hacer, digamos, como ese método anticonceptivo, esa carga hormonal que te va a hacer, digamos, como, pues sí, suprimir la ovulación. Estás evitando ovular para evitar el embarazo. Entonces, ¿qué cambios te puede dar eso? Por eso es importante cuando uno va a elegir estos métodos anticonceptivos, saber quién realmente puede utilizar o no. Por eso es que en la primera entrevista que uno hace, no es que tú llegas y quiero ponerme esa y ya está. Y no. ya vámonos. Y vámonos, no. O sea, siempre hay que ver qué características tienes en tu salud que te pueden hacer idónea o el método idóneo para ti, ¿verdad? Así como esta de hormonas, por lo mismo, que no viene mi periodo, decido quitármela o en algún momento puedo quedar infértil por lo mismo, o puede ya ser irregular, me afecta en algo después para poder tener hijos. No. Actualmente no existe ninguna evidencia de que los métodos anticonceptivos hormonales, sobre todo, ¿verdad?, te puedan dejar infértil.
Es una pregunta y siempre ha existido mucho tabú alrededor de este tema de los métodos anticonceptivos y sin embargo no hay ningún, digamos, como estudio que pueda respaldar que las hormonas te van a dejar infértil. Más no la T de cobre, o la T de plata, porque el mecanismo es diferente. ¿Qué pasa con estos métodos, verdad? Es que si pueden haber enfermedades de transmisión sexual, como por ejemplo la clamidia, ¿verdad? Ella puede subir por los hilos y provocar infertilidad porque puede cerrar las trompas de falopio. Entonces sí, a largo plazo, pues cada vez lo vemos menos porque la gente ahora pues ya con frecuencia busca, digamos, tratamientos si tiene algún proceso infeccioso. Entonces cada vez es menos que lo vemos, pero sí está descrita la clamidia como no como anticoncepción, sino como infertilidad. Sí. Hablando de las enfermedades, si alguien tiene alguna enfermedad de transmisión sexual, ¿se puede poner la T de cobre o cualquier té? Si existen enfermedades de transmisión sexual previo a la colocación de una T, la que te quieras poner, definitivamente no se puede. Ningún proceso, aunque no sean de transmisión sexual. Hay que tratar primero las infecciones antes de la colocación de cualquier té, porque si te la colocas con una infección, lo más probable es que cuando uno está introduciendo la T dentro del útero, uno jala esas bacterias hacia la cavidad y entonces ahí te pueda provocar las infecciones pélvicas, donde puedes requerir tratamientos intravenosos para poder tratar las infecciones. Ya. Hay una pregunta que creo que todas las mujeres tenemos. ¿Causa algún cambio físico la T? ¿Cambios físicos? ¿Te refieres a ganar peso? Sí. Creo que la pregunta del millón, todas las mujeres que utilizan algún tratamiento hormonal siempre están pendientes de si me va a hacer engordar este método o no. Definitivamente el estilo de vida de una mujer la va a predisponer con té o sin té a tener sobrepeso. El sedentarismo, malos hábitos, el consumo exagerado de carbohidratos, las pocas horas de sueño que pueda tener, la van a llevar sí o sí a desarrollar sobrepeso y obesidad. Entonces, per se, ¿cuánto uno podría ganar utilizando una terapia hormonal de peso? Más o menos están descritas 3 libras al año que podrías tener. Y que en algunos casos, dependiendo del método, puede darte como retención de líquido. No pasa, digamos, por ejemplo, con la T de cobre o la T de plata, porque no es hormonal, entonces no te va a dar ningún cambio. O sea, si ganas peso, porque definitivamente lo ibas a ganar, pero no per se la T de cobre o plata no te van a dar cambios con tu peso, más o menos 3 libras al año, con un método hormonal. ¿Y con la hormonal? Con la hormonal más o menos 3, más o menos unas 3 libras, pero eso va a depender. Lo que te digo es que de verdad el estilo de vida es súper importante, ¿verdad? Influye todo mucho. Sí. Bueno, hay más preguntas. Ponete, como no es 100%, bueno, puedo quedar embarazada, pues, pero ¿qué pasa si quedo embarazada? ¿Qué pasa con la T? ¿Me la tengo que quitar? ¿Sale con el niño? ¿Qué es lo que ocurre con la T? Bueno, esa es una pregunta excelente porque la verdad es que sí pueden ocurrir los embarazos, no hay ningún método, por bueno que sea infalible, ¿verdad? Definitivamente, una vez que te embarazas, puede ocurrir por 2 razones. Puede ser porque definitivamente el método falló o puede ser que se haya movido la T, ¿verdad? Que ya no esté donde tiene que estar y eso pues aumenta el riesgo de embarazos como tal. Pero si ya la tienes, o sea, si estás embarazada y la T está mal colocada, o sea, es muy fácil solamente jalar la T. Pero ¿qué pasa cuando uno no jala la T? Tenés 2 problemas. Uno es que puedes tener un aborto, ¿verdad? Que uno lo puede provocar al intentar jalarlo, pero dejarte la T también significa lo mismo, que constantemente vas a estar teniendo amenazas de aborto. Entonces, por eso, quitarla o dejarla va a depender de la ubicación donde está en el momento en el que te enteras que estás embarazada. Si está nada más afuerita, es muy fácil jalarla, pero si no, en la mayoría de los casos se puede quedar la T puesta. Y hablando también, pues con mi periodo, mi menstruación, si tengo la T, me dan más cólicos, me dan más dolores. Sí, digamos, si estás teniendo la T de cobre o la T de plata, te va a aumentar el dolor sí o sí, porque es el mecanismo por el que actúa este método. Entonces, aumenta el dolor, aumenta la cantidad del sangrado, y sí, el dolor, si normalmente tenías en la escala del dolor unos 3 o 4 cuando te viene la regla, con una T de cobre o de plata puede aumentar hasta un 7. O sea, es necesario en algunos casos la analgesia porque sí el dolor durante las primeras 48 horas de la regla sí es un poquito más fuerte. No ocurre con Mirena porque no menstruas. Es cierto, cierto. Anteriormente estabas comentando de la T, si se mueve, que uno puede quedar embarazado.
Si yo tengo la T, cualquier tipo de T, ¿cada cuánto tengo que ir al doctor para ver si está bien, para ver si no se me movió, o no sé si uno lo siente y por eso es que va al doctor, o no? Sí, fíjate que la T, si se te movió, ni siquiera te enteras. Ni te enteras, por eso es que ocurren los embarazos, ¿verdad? Entonces, ¿cómo se hace normalmente? Está bien que te la pongas y a la semana o a las 2 semanas siempre estar segura de que está en su posición, ¿verdad? O cuando después de que te viene la primera regla. Ahí estaría bueno siempre revisarla a los 6 meses y, por supuesto, como mínimo una vez por año. Yo sé que hay varias preguntas y ahorita vamos ya con buenas preguntas. Si me pongo la T, ¿ya inmediatamente es efectiva saliendo de la clínica o cómo es? ¿Cómo funciona? Mira, Mirena, por ejemplo, tiene una acción de 48 a 72 horas. Okay. Pasado esto, estamos bien. Y con la T de cobre o la T de plata, inmediatamente a la colocación. Lo único que tenemos con estas es que como tú ovulas, ¿verdad? Si realmente tú quieres que tu método sea 100% efectivo, o por lo menos 99.9% de efectividad, tendrías que siempre utilizar preservativo. Porque lo que te decía, como ovulas, entonces el riesgo de embarazo siempre lo vas a tener. Entonces, para aumentar, digamos, como ahí sí, las probabilidades de que haya algún chance de embarazarte, yo creo que lo mejor es utilizar las dos cosas al mismo tiempo. Hay una pregunta también muy importante. Hay algunas personas que tienen duda, si tengo la T, ¿baja el deseo sexual? No te baja tu deseo sexual con la T de cobre o la T de plata. Creo que en base a los errores que tuvo la T de cobre fue diseñada Mirena y en general pues la marca te ofrece que no te cambia tu líbido, ¿verdad? Aún teniendo una terapia hormonal. Ok. Hay otra pregunta, ¿puedo quedar infértil? No. Infértil solo si te da clamidia, que era lo que estábamos hablando. Pregunta importante también, vamos con preguntas rápidas. ¿Desde qué edad me la puedo poner? Bueno, desde que inicias tu vida sexual. Ya es un momento en el que si tú quieres tener el control de la natalidad, es decir, no embarazarte, ya puedes colocarla a partir de los 20 años en adelante, 25 años en adelante, depende del inicio de la vida sexual, pero creo que sí es preferible eso a un embarazo no deseado. ¿Y duele al colocarla? ¿Qué tanto? Depende del umbral de dolor de cada mujer, pero yo en general les digo a las pacientes, te va a doler, vas a sentir un cólico fuerte. La T que te pongas es exactamente lo mismo en la colocación y sí puede doler. O sea, en la escala del dolor, las chicas lo toleran, yo te diría en un 6-7, pero sí he tenido casos de 12. O sea, se salen del límite, pero tiene que ver con cómo manejas también el umbral del dolor. ¿Y si la tengo, puedo usar copa o un Tampax? No se puede colocar ninguna cosa dentro de la vagina porque puedes jalar los hilos. Normalmente dejamos unos hilitos que se quedan allí para poderla jalar cuando uno ya no la quiere tener. Pero se pueden Tampax enredar los hilos ahí o la succión, ¿verdad? Con la copa pueden hacer que se mueva la T. Entonces, ¿y al momento de tener relaciones, se puede mover? No, ni a las relaciones, ni al hacer ejercicio, ni inmediatamente que salir del consultorio. Lo que te la puede mover podría ser una menstruación muy abundante. Entonces ahí es por eso importante siempre revisar cuando tenemos reglas abundantes. Y bueno, rápidamente, ¿me puede salir algún acné o algo? Sí, eres una paciente que ha debutado normalmente con ovario poliquístico, si te colocas Mirena es una probabilidad. Por eso hay que saber cuál T sería la idónea para ti. Y cerramos con esta. ¿Me puede crear quistes? No da quistes en los ovarios. Y si es en el caso de Mirena, lo que hace es que no ovulas. No tienes quistes, pero simplemente es que no ovulas. Y puede parecer la imagen de un ovario poliquístico, pero no tener la condición de un ovario poliquístico. Y la T de cobre y plata no afectan la ovulación, así que no hay problema. Creo que ahí estamos, buenas preguntas, y porque ustedes lo preguntaron también, las más importantes. Esperamos haber resuelto muchas de las dudas que tenían. Y bueno, siempre síganos para más tips y para más consejos de estos temas.